¿Cuántos han sido ahora? En este momento, Isolde estaba en su casa conectada al dojo. Sentada en la sala frente a su hermano. Punto. Él era el 26 pulgadas. Isolde dijo eso mientras bajaba la cabeza. Tantris intentó mirarla a los ojos, pero ella desvió la mirada. Corre el rumor de que te has rendido. Sí. ¿Por qué? Isolde apretó los labios. Bueno, todo el mundo es genial. Todos son gente agradable y tranquila. Es solo que. Es solo. Debido a que todos son tan perfectos, todos sus defectos se destacan. Isolde comenzó a recordar a todas las personas con las que se había reunido. Los miembros de la familia real presentados por Ariel. Todos eran jóvenes vivaces e hicieron bien en entretener a Isolde durante la reunión. Pero, todos fueron bastante honestos. Tal como dijo Ariel, comenzaron a hablar de sus propios fetiches individuales. Los 5 con los que se había reunido eran bastante abiertos al respecto. Guapo, amable, después de casarse, haría todo lo posible por ser útil para Isolde, Atole Orpeus Asura. Guapo, fuerte, tiene un profundo conocimiento del estilo del dios del agua, Beijil Venti Asura. Guapo, elegante, será una ayuda extrema para las finanzas del estilo del dios del agua, Carlos Siodos Asura. Guapo, divertido, puede hacerte reír en cualquier conversación, Daniel Litz Asura. Guapo, lindo, simplemente te hace querer protegerlo, Elliot Esquiron Asura. Todos hablaron con gran detalle. Sobre lo que le harían en la cama, o en otros lugares además de la cama, que querrían que se pusiera y, finalmente, lo que Isolde quería. Isolde, que de ninguna manera tenía experiencia, no podía seguir el ritmo. Cuando se dio cuenta, se negó. Dijeron por adelantado lo que pensaban. Recordó la repulsiva lujuria que poseían esos hombres guapos. La verdad es que Isolde desconfiaba bastante de los hombres. No todos los hombres son así. Puede que no todos lo sean, pero el mundo es grande y tendría que haber algunos que lo sean. Entonces Isolde comenzó a pensar que estaría bien si simplemente no se casaba. ¿Qué les pasaba? No puedo decir. Es algo que me niego a dejar salir de mi boca. Lo entiendo. Son la realeza asura después de todo. Los gustos pervertidos de la realeza asura son bastante famosos. La clase alta no estaría satisfecha con la normalidad de los deseos de la persona común. Pero esto realmente es un problema. Los rechazaste a todos. No los he rechazado a todos todavía. Todavía quedan algunos. Es cierto, pero a este paso, no se va a decidir nada. Tantris dijo eso y recordó. Isolde, cada vez que tenía que elegir algo por sí misma, siempre terminaba siendo demasiado exigente, negaba todo y decía que lo odiaba. Y luego viene alguien y se lleva todas las cosas buenas dejándola con lo que queda. Esa es también la razón por la que no cumplió la edad habitual para contraer matrimonio. Está bien, entonces, hagamos esto. Teniendo en cuenta su personalidad, tomó una decisión. Cásate con el próximo hombre con el que te encuentres. Pero eso es. No hay forma de que pueda cumplir con todas tus condiciones. Debido a que está en condiciones de elegir, se concentra en todos los puntos negativos. Pero después de casarse, esos defectos pueden parecer asuntos triviales. Puede haber algún beneficio masivo que te perdiste al principio. A Tantris no le gustó este tipo de argumento dominante. Creía que se necesitaba mucho tiempo para elegir. Y conocer a esa persona desde el fondo. Pero es debido a la introducción de Ariel que él creía, incluso si tenía que ser algo autoritario, tenía que hacer que funcionara de alguna manera. No podía permitir que la presentación de Ariel terminara en un fracaso. Entiendo. Después de un breve silencio, Isolde se preparó. Es cierto que era demasiado quisquillosa. Ella siempre había sido así. Ese tipo de personalidad tiene una buena afinidad con el estilo del dios del agua, ella pronto sería el dios del agua después de todo, pero tenía una mala compatibilidad con el matrimonio. Si las cosas seguían así, podría pasar toda su vida soltera. El dios del agua es de hecho un título del que estar orgulloso. Recibir elogios y admiración de todos. Responder a todos con una sonrisa, conversar y regresar a casa de buen humor. Y luego regresa a una casa vacía, come solo y vete a la cama sin nadie a tu lado. Vacío. Ella no se convirtió en el dios del agua para recibir elogios. Pero además del espadachín dentro de ella, existe otra Isolde. Y esa existencia ya está sola. Y por eso, se sintió vacía. No sabía si formar una familia llenaría el vacío de su corazón.
Pero sería mejor tener a alguien a quien volver a casa después de ser admirado para presumir. Es posible que quien quiera que sea, después de escuchar el día de Isolde, demande algún acto perverso pero... Puntos suspensivos. No, estaba resuelta. Entonces, ¿cuándo y dónde es la próxima reunión? Hoy. Aparentemente habrá un carruaje que vendrá a recogerte. ¿La realeza viene a recibirme? Sí. Quedaban 3 personas. Isolde no lo sabía, pero después de escuchar que 5 ya habían sido rechazados, decidieron hacer todo lo posible. Como resultado de que el pedido se eligió mediante lotería, cada uno la atacó con más seriedad que el anterior. Punto. HM. Fue entonces cuando Isolde se dio cuenta. El dojo es bastante ruidoso. El dojo estaba contiguo a la casa cruel. Dicho esto, era la sede del estilo del dios del agua, por lo que ocupaba una porción considerable de tierra. Normalmente no podrías escuchar nada, pero Isolde era un emperador del agua. Cuando el ruido se mezclaba con ira y sed de sangre, tendría que darse cuenta. ¿Ya está aquí? Parece un poco pronto para eso. No, podría estar equivocado, pero en cualquier caso, me voy. Incluso si es un error, no es bueno hacer esperar a la realeza. ¿Estás bien? Démonos prisa. Isolde y Tantris asintieron y caminaron hacia la puerta. Parte 2. El dojo era algo ruidoso. Los discípulos con sus uniformes de entrenamiento estaban rodeando a alguien, reprendiéndolo con insultos. Ah, maestro, hay alguien aquí para desafiarte. Simplemente apareció exigiendo que nuestro maestro saliera. Isolde y Tantris se pusieron azules en cuanto oyeron eso. Si los estudiantes actuaran de esta manera hacia la realeza, sería posible que cerraran el dojo. Probablemente no dio su nombre. El hombre que había venido a recoger a Isolde. Deja esto. Al grito de Isolde, el lugar se calmó de inmediato. Abre el camino. Es mi invitado. Punto. Pero este hombre. Todos los estudiantes deben arrodillarse en el dojo. Después de que Isolde gritó eso, los discípulos se dispersaron como arañas bebé, se dirigieron hacia el dojo y se arrodillaron en fila. Desde la generación anterior habían sido bastante rápidos en esto. Bueno, aparte de eso, tendría que disculparse rápidamente. Pensando eso, Isolde miró hacia atrás donde estaban los discípulos. ¿Cierra interrogación? Esperando había un hombre de 2 metros de altura. Un ancho de hombros de al menos 1 metro. Con un marco de piedra maciza. Isolde lo reconoció. ¿Doga? Sí, señor. Cuando ella gritó y él se dio la vuelta, definitivamente era él. El miembro completamente honesto de los 7 caballeros de Asura, el guardián del rey Doga. Anteriormente había estado parado allí luciendo asustado. Pero cuando vio a Isolde pareció aliviado. Te las arreglaste para escapar por poco de la muerte. Este hombre es el emperador del norte Doga. Si hablara en serio, ustedes sabrían. Isolde había dicho tanto y luego se dio cuenta de cómo estaba vestida Doga. Ropa formal de caballero. Isolde no lo había visto antes con ropa formal. Siempre estaba envuelto en su habitual armadura dorada o gris. Y como si fuera su uniforme, Ariel no dijo nada. Además de su apariencia bien envuelta, tenía un ramo de flores en la mano. En la mano de Doga puede parecer pequeño, pero era un ramo bastante grande. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Bajo las órdenes de su majestad? ¿O es una citación urgente? Isolde estaba desconcertado. Doga caminó lentamente hacia ella y apretó el ramo contra sus manos. Isolde no creía que fuera posible. Ramo y ropa formal. Isolde sintió que no era posible. Pero lo que dijo a continuación, hizo posible lo imposible. Y Isolde cruel, te amo. Ve por favor, cásate conmigo. ¿Cómo era posible que Doga fuera miembro de la familia real Asura? De repente comprendió. Era el único hombre al que se le permitía vigilar la habitación privada de Ariel. Luke era un caso especial e incluso Sandor, aunque se le permitió un arma, se le asignó una habitación lejana para protegerlo. Incluso a altas horas de la noche, sigue parado fuera de la habitación de Ariel. Pero considerando eso, ella nunca había escuchado que él fuera un eunuco. Se sabía que Doga era un hombre inofensivo, aunque todavía era un hombre. Con una constitución grande y la fuerza de un emperador del norte. Teniendo en cuenta eso, sería sencillo para él visitar el dormitorio de Ariel. Isolde siempre se había preguntado cómo había conseguido este hombre su puesto. Pero, ¿y si estaba relacionado con Ariel? Alguien a quien conocía desde que era joven.
Su lugar de nacimiento era supuestamente una pequeña aldea en algún lugar del imperio, pero hay todo tipo de realeza. Ariel había huido una vez a un país lejano, es posible que Doga también se haya escondido desde la infancia. Isolde. A la llamada de Tantris, Isolde salió de su mar de pensamientos. Pudo haber sido parte de algo peligroso. Lo más probable es que Doga fuera parte de la oscuridad del imperio Asura. Si se involucraba descuidadamente, Isolde podría ser borrada. ¿Qué pasa? Que le preguntaran desde el frente la devolvió a la realidad. Nada. Isolde miró una vez más a Doga. Por favor, cásate conmigo. Dijo que. Sin duda. Él permaneció en silencio después de eso, pero ella no debería haber escuchado mal. Los modales de Doga eran impresionantes. Entrando por la puerta principal con flores en la mano y proponiendo de inmediato. Isolde hubiera preferido algo un poco más romántico. Pero si lo piensas, podrías llamar a eso romántico. Regalar flores frente a un grupo de personas y proponer matrimonio se agregó a la lista de confesiones románticas de Isolde. Por supuesto, no frente a un dojo maloliente, sino a una hermosa fuente, en un lujoso salón de fiestas. Pero decidió ignorar eso. Ella estaba ignorando todo tipo de cosas. Tiempo perfecto. Un compañero de los 7 caballeros te emparejaría perfectamente. Sí. Pero, es solo. Fue entonces cuando Isolde se dio cuenta de dónde estaban. En el campo de visión de los discípulos. En cualquier caso, deberíamos cambiar la ubicación. Doga, sígueme. Sí, señor. Isolde comenzó a caminar en la dirección opuesta. Ella no tomó las flores de sus manos y por un segundo Doga pareció algo triste, pero inmediatamente comenzó a seguir a Isolde. Parte 3. Y entonces Doga fue invitada a regresar a la finca de Isolde. Estaba sentado acurrucado en el sofá que crujía bajo su peso. El ramo todavía estaba en su regazo. Frente a él, Isolde estaba sentada dignamente. Ella no emitió ningún tipo de aura ni su rostro reveló sus emociones. Daba la ilusión de que no sentía nada en absoluto. Tantris no estaba cerca. Los había dejado en la entrada para preparar el té. Punto. Y mientras tanto, Isolde observaba cuidadosamente el rostro de Doga. Ante su mirada, Doga puso una expresión seria. Debido a que estaba temblando levemente, era obvio que estaba nervioso. Pero lo que Isolde estaba mirando no era eso, era su rostro. Su rostro simplista. Simplemente no le gustaba. Podría intentar ignorarlo, pero simplemente no era su preferencia. Punto. Honestamente, pensó que tal vez uno de los 5 anteriores podría haber sido mejor. Todos eran igualmente de alto nivel con caras hermosas. Todos eran mucho más fantásticos. Pero el próximo miembro de la familia real en pasar podría estar debajo de Doga. También hubo la discusión previa con su hermano. Esto era algo que tenía que decidir. En cualquier caso, ¿quién hubiera pensado que eras de la realeza? Cuando Isolde dijo eso con un suspiro, Doga pareció desconcertado. No soy de la realeza. Puntos suspensivos. HM. Fuiste adoptado. Ella preguntó eso para averiguar si estaba ocultando su condición de realeza. Nací en un pequeño pueblo de la provincia de Donati y siempre he sido portero. Mi papá era un soldado del pueblo y... Pero lo que salió de la boca de Doga fue una historia de levantarse de un soldado decididamente pobre. No, puede que no fuera pobre. Isolde ya había escuchado un poco la historia, pero cuando llegó a la parte sobre la boda de su hermana, comenzó a llorar, lo que hizo que Isolde también comenzara a llorar. Y así, después de saber que te ibas a casar, pensé, antes de eso, debería hacerte saber cómo me sentía. Punto. Pero esto básicamente significaba que era alguien completamente ajeno. No tenía nada que ver con la realeza presentada por Ariel. Y entonces Isolde decidió rechazarlo. Era una lástima, pero tenía que mantener la dignidad impartida a través de la presentación de los pretendientes por parte de Ariel. Una vergüenza. ¿Por qué? Fue entonces cuando ella cuestionó sus propios pensamientos. Pero ella inmediatamente llegó a una conclusión. Fue honesto, diligente y sincero. Por lo que acababa de oír de él, no tenía ningún tipo de fetiche que te hiciera alejar. Tenía la fuerza de un emperador del norte y, como miembro de los 7 caballeros, su salario estaba asegurado. Le gustaba beber pero no lo volvía violento, ni se involucraba en tertulias llamativas. Solo su rostro no era bueno. No era que fuera malo, simplemente no encajaba con las preferencias de Isolde.
Al ver la compleja mirada de Isolde, Doga habló como si se resolviera a sí mismo. Yo, desde que te vi por primera vez, pensé que eras tan bonita como una flor, y, siempre te había amado. Doga dijo eso y una vez más empujó el ramo hacia Isolde. Es así, desde la primera vez que nos conocimos. La visión de Isolde se llenó de flores. Flores de color azul profundo. Ella no sabía su nombre pero eran hermosas flores. Ser comparada con estas flores hizo que su corazón palpitara un poco. Sí, señor. Si Isolde recordaba correctamente, su primer encuentro fue una batalla. Para decidir el asunto de la guardia de Ariel, el momento en que luchó contra Doga. Decir que fue entonces cuando empezó. Pensando en retrospectiva, él siempre había sido algo amable con ella. Siempre tuvo fe en ella. No quiso tomar su arma cuando entró en la habitación de Ariel. Por supuesto, también fue porque ambos eran miembros de los 7 caballeros. Pero eso no fue todo. Pensando así, la cara de Doga se veía un 20% mejor para ella. Realmente no era que tuviera mal aspecto. Mirándolo desde un ángulo diferente, tenía cierto encanto. Normalmente no lo verías por su casco de todos modos. O eso, pensó Isolde. No. Isolde negó con la cabeza. Lo siento mucho, pero ya se decidió que me casaría con la realeza en la presentación de Ariel. Bien, si ella eligiera a Doga aquí, deshonraría a Ariel. Isolde era un caballero. Puede que su lealtad no sea absoluta e inquebrantable, pero aún así se lo había jurado a Ariel. Deshonrar el nombre de su señor es algo que no debe hacer. También eres el caballero de su majestad, no irías en contra de su voluntad, ¿verdad? Sí, señor. Doga parecía algo preocupada. Como dijo Isolde, Doga también era un caballero. Doga era leal. Precisamente porque no era de la realeza, se había ganado la fe de Ariel y había sido nombrado portero. No podía hacer nada que pudiera traicionar la confianza de Ariel. Entonces, por favor, vete a casa. Sí, señor. Ella había pensado que Doga intentaría resistir, pero fácilmente se puso de pie y le dio la espalda a Isolde. Muy fácilmente. Incluso parecía algo triunfante. Era como si supiera que lo rechazaría desde el principio y simplemente se sintió aliviado de haberlo dicho. Fue una posición respetable, pero también fue algo decepcionante. Isolde suspiró y miró a la mesa. Allí se sentó un solo pétalo de flor. No el ramo. Se lo había llevado. Debería haberle quitado al menos las flores. Isolde murmuró eso para sí misma con el pétalo entre los dedos. Más tarde, ese mismo día, rechazó a miembro de la realeza que vino a recibirla. Parte 4. El día siguiente. Isolde estaba en el campo de entrenamiento. Uno de sus deberes era ser instructora de espada. Mientras los soldados aprendían observando a los caballeros, ella pensaba en lo que sucedió ayer. La realeza que había venido a recibirla, Fraser Kaiki Asasura. Su deseo sexual era, como de costumbre, repulsivo, pero no era una persona desagradable. Pero comparado con Doga, su falta de sinceridad era evidente. Pero en lugar de rechazarlo rotundamente, al menos debería haberle dicho que esperara antes de tomar su decisión. En cualquier caso, solo quedaron 2. Tendría que examinar cada uno de ellos con cuidado y elegir uno. Mientras pensaba eso, un soldado mensajero se le acercó por detrás. Isolde Dono. Su Majestad ha emitido una citación urgente para usted. Isolde adivinó de qué quería hablar Ariel. Probablemente había escuchado que Isolde los había rechazado uno tras otro y tenía la intención de regañarla. Estaba resignada a su destino. Isolde pensó que tendría que disculparse con Ariel. Entendido. Pensando en eso, Isolde abandonó el campo de entrenamiento. Dejó atrás las habitaciones de los caballeros fuera del campo de entrenamiento en una nube de polvo. Normalmente uno se duchaba al salir después del entrenamiento, pero como la convocatoria era urgente, no se permitiría algo así. Y así, rápidamente se dirigió hacia los aposentos del rey. ¿HM? Mientras se acercaba al palacio interior, sintió que algo andaba mal. Se dio cuenta de que estaba mucho más ocupado de lo habitual. Normalmente uno avanzaría por el pasillo vacío desprovisto de soldados y caballeros, pero hoy podía ver a los soldados caminando afanosamente. Probablemente pasó algo. Isolde estaba pensando en ello, pero la convocatoria de su majestad era la prioridad. Sin escuchar nada en particular, Isolde se dirigió hacia las cámaras del rey. Y así, llegó ante la cámara del rey.
frente a la extravagante puerta, Isolde frunció el ceño. La persona que debería haber estado allí estaba desaparecida. El hombre soltero con el marco de piedra en su armadura dorada. El hombre que nunca se movería de su puesto frente a la habitación de Ariel, el guardián más fuerte del Imperio Asura, Doga. No estaba a la vista. Como en su lugar, parados frente a la puerta en formación estaban los caballeros del palacio. Todos tenían armas atadas a la cintura. Fue una vista imponente. Además, todos se consideraban expertos. También había muchos caballeros nobles de nivel inferior a los que normalmente no se les permitiría entrar tan lejos en el palacio. Lo más probable es que fueran los hombres de Sylvester. No temían a su trasero, cada uno realizaba un movimiento óptimo. Lord Ifrit. Fue entonces cuando vio la figura de cierta persona. El hombre a cargo de la guardia del castillo, el King's Rampart Sylvester Ifrit. Bueno, si no es Isolde. Llegaste aquí bastante rápido. ¿Qué está pasando aquí? Al escuchar eso, Sylvester tuvo un rostro bastante difícil. Como si se preguntara cómo debería explicarlo. Varios segundos después, se encogió de hombros y dijo esto. Su Majestad los llama. Como para decir que todo se explicaría por dentro. Isolde se rindió al escuchar esa explicación y llamó a la puerta. Punto. Isolde Cruel, informando. Puedes entrar. La voz de Ariel era la misma de siempre. Al contrario del bullicio exterior, su voz era inusualmente tranquila. Por favor, discúlpame. Isolde abrió la puerta y entró. Lo que vio ante ella fue un espectáculo extraño. Ariel sentada en su escritorio, cumpliendo con sus deberes. Luke parado a su lado, con los brazos cruzados, luciendo agotado. Una doncella imperial de pie con el rostro sombrío y armada. Y Doga. Doga, que rara vez se veía en la habitación de su majestad, estaba parada allí. En una mano sostenía su casco dorado y en la otra, un ramo ligeramente marchito. Buen trabajo, Isolde. Llegaste bastante rápido. Estaba en el campo de entrenamiento. ¿Pero qué pasó aquí? A lo que Ariel respondió como si no fuera nada. Doga ha decidido retirarse como mi caballero. ¿Qué? Isolde miró a Doga. Se veía serio. No parecía que estuviera haciendo esto como una broma. Entonces, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, entonces, haré que lo escuches del propio Doga. Doga, si pudieras explicarlo una vez más. Ariel dijo eso y miró a Doga. Doga asintió y comenzó a hablar. Isolde dijo que no podía casarse con un caballero de Ariel Sama. Exclamación. Una sola frase. Con eso, Isolde pudo adivinar la razón por la que la llamaron aquí. Eso no es. Para no avergonzar el nombre de su majestad, un caballero de su majestad, no iría en contra de su voluntad, es todo lo que dije. Silencio, escucha hasta el final. En respuesta a la voz tranquila de Ariel, Isolde se calmó. Pero los pensamientos de Isolde no estaban tranquilos. Dependiendo del flujo de la conversación, podría ser acusada de instigar una revuelta en Doga. No, a juzgar por el clamor exterior, no sería extraño si ese ya fuera el caso. Aunque ella no tenía tales intenciones. Doga. Sin saber lo que pensaba Isóteles. En respuesta a la señal de Ariel, con cierta dificultad, Doga continuó. Pensé mucho. Sobre cómo le prometí a mi papá que protegería a mi hermana. Ariel dijo que proteger el país y proteger a mi hermana era lo mismo. Y Ariel Sama es la reina, así que protegerla es proteger al país. Pero mi hermana dijo que ya la había protegido mucho. No había nada en qué pensar, esta vez protegería lo que amaba. Me gusta Ariel Sama. Me gusta este país. Quiero protegerlos. Pero mis sentimientos por Isóteles son mucho más especiales. Así que renunciaré como caballero de Ariel. Y después de eso, protegeré a Isolde. Después de decir eso, volvió a ponerse su casco dorado en la cabeza. Y una vez más le tendió las flores a Isóteles. Punto. Los ojos de Isolde estaban llenos de flores de un azul profundo ligeramente marchitas. El mismo ramo de ayer. Eso es lo que dice. ¿Qué vas a hacer, Isolde? Isóteles se quedó con los ojos muy abiertos ante la repentina confesión. No sé qué tipo de condiciones ha impuesto. Pero te ha elegido a ti sobre los 7 caballeros de Asura. Es más de lo que una mujer merece. ¿Qué vas a hacer? Esas palabras. Parecía que ella no la llamaba para que le reprocharan haber incitado a la rebelión en Doga. Y además de eso, le preguntaban cómo le respondería. Pero, los hombres que su majestad había presentado. Olvídate de ese grupo.
Las campanas de alarma habían comenzado a sonar en su corazón. Mucho más grande que cuando se enfrentó al dios luchador en el Imperio Vieiril. Sintió que colapsaría en el acto. De hecho, su rostro estaba rojo brillante. Yo. Fue entonces cuando recordó la historia del primer dios del agua. La princesa que tiró todo por la borda para estar con el dios del agua. Con la conversación de ayer, supo que Doga no tenía mucho a su nombre. Su fuerza, constitución grande y pocos miembros de la familia. Y su posición como miembro de los 7 caballeros. Pero ya ni siquiera tenía tanto. Se deshizo de su puesto e incluso de su propia familia para elegir Isolde. Con la conversación de ayer, pensándola detenidamente, se apresuró un poco. Doga dijo que Isolde valía más para él que cualquier otra cosa. Él era diferente de todos los demás nobles y miembros de la realeza con los que se había reunido. Incluso después de haber tirado lo que tenía más cerca de él, todavía no exigió que ella se convirtiera en suya. Como la princesa de la historia. En todo el mundo, la única persona que la amaba tanto podría ser Doga. Justo con que estaba allí para estar insatisfecho. Su rostro era algo que ya no le importaba. Punto. Antes de darse cuenta, Isolde se había llevado las flores. El gran ramo azul. Las flores ligeramente marchitas parecían ser el símbolo de Isolde. Incluso si las flores se marchitaban, Doga seguramente las amaría. Al final, la belleza de una flor fue algo fugaz. Puede que no tenga mucho, pero estaré a tu cuidado a partir de ahora. Sí, señor. Doga tenía una sonrisa brillante en su rostro mientras los aplausos estallaban en los alrededores. Parte 5. La propuesta en las cámaras del rey se hizo conocida incluso entre los soldados ordinarios. Los excompañeros de trabajo de Doga derramaron lágrimas de alegría, y los que idolatraron a Isolde y querían hacer la suya derramaron lágrimas en sus almohadas. Doga se retiró de su puesto como miembro de los 7 caballeros y se convirtió en el esposo de Isolde. Ya no era Doga de los 7 caballeros, sino Doga el marido de la casa. Dijiste que te retirarías como mi caballero, pero Isóteles también es un caballero de este país. Ella es bastante fuerte, pero si yo muriera, el país se hundiría en el caos y muy bien podría ser asesinada. Por supuesto, dijiste que la protegerías. Tampoco tengo ninguna intención de morir. En cualquier caso, ¿qué te parece? ¿Por qué no proteges a Isolde mientras me proteges a mí? Puntos suspensivos. Pero debido a la persuasión de Ariel se decidió que mantendría su puesto. No había forma de que Ariel permitiera que el emperador del norte Doga se escapara de sus manos. Por supuesto, como castigo por el alboroto que había causado frente a la cámara del rey, se le asignó una cantidad no pequeña de trabajo manual. La boda de 2 miembros de los 7 caballeros de Asura fue un resultado excelente para Ariel. Los miembros de la familia real a los que había llamado no eran más que un asunto trivial. Debido a su matrimonio, el tiempo que Doga pasó protegiendo las cámaras del rey se redujo considerablemente. Regresaría a casa a una hora predeterminada cada noche, y cuando Isóteles fuera enviado de servicio, sin duda lo seguiría. Como resultado, la posición de Isolde cambió a un guardia exclusivo para Ariel, pero esa es otra historia. Isóteles había aceptado al torpe Doga. Hasta que se casaron, pasaron ese tiempo conociéndose como amigos, y no fue hasta aproximadamente un año después que los dos se casaron oficialmente. Durante ese tiempo, comenzó el rumor de que a Isolde realmente no le gustaba Doga después de todo. Porque dentro del Palacio Real, durante ese tiempo, el trato de Isolde a Doga fue tan frío como de costumbre. Pero después de que Isolde se refirió accidentalmente a Doga como Darling frente a los soldados y se puso de color rojo brillante mientras se corrigía rápidamente, ese rumor pronto se desvaneció. Seguramente, cuando los dos estaban solos, estaban lo más unidos que podía ser una pareja. 1. Y así, los dos se casaron.